Buenos días. Vamos a continuar con nuestro curso básico de programación. Pues como siempre haciendo un breve repaso de lo que hemos visto en la última clase. Si en nuestra última clase, pues hemos terminado de dar un formato a nuestra lista de contactos y con la cual podemos ordenar nuestros contactos, ya sea ascendentemente o descendentemente, por nombre, teléfono o email. ¿Sí? Nuestra aplicación de que se asemeja a un celular, pues está tomando más forma. Ya tenemos el teléfono, tenemos nuestros contactos y teníamos una tarea, ¿no? De utilizar nuestra lista de aplicaciones para mostrar justamente en el botón de aplicaciones. ¿Alguien quisiera compartir el trabajo que ha realizado? Si no, no hay problema. Yo lo voy a hacer. Bueno, tenemos dentro de nuestros datos una lista de objetos que las hemos llamado aplicaciones. ¿Sí? Básicamente tiene nombre, imagen y URL. Sí, no todas, pero son los tres datos con los que contamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dentro de nuestro celular ya teníamos un contenedor, sí, a la que hemos llamado apps, y además de un botón que me iba a llamar a mi función abrir app, pasándole el argumento apps. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo? Tengo mi función mostrar contenido y pues ahí tengo mi switch para el tipo de aplicación que voy a abrir. Acá tenía teléfono, tengo los contactos y ahora tengo mis aplicaciones. Ok. ¿Qué voy a hacer? Voy a iterar mis aplicaciones desde el inicio hasta toda la longitud. Sí, y voy a ir mostrando una por una el contenido, las aplicaciones. Vamos a ver cómo queda. Sí, yo aprieto mi botón de apps y pues ahí los tengo, ¿no? Tengo WhatsApp, Google, Facebook, Angry Birds, mi antivirus y otro que le he puesto mis posts. Si veamos un poquito, mis datos, ¿qué pasará, por ejemplo, con Angry Birds, que no tiene URL? Sí, ¿qué pasará? Pues no me muestra. Fíjense que para los otros que sí tienen URL, pues se ve el texto de otro color. Lo vamos a terminar de completar esto. Para herramientas, ¿qué pasa herramientas? No tiene ni imagen ni URL. ¿Qué hará? Entonces acá tengo otra imagen. ¿Sí? Y para mis posts tengo otra URL, pero esta es interna. ¿Sí? Así que veamos en nuestras funciones. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a iterar y nuevamente voy a utilizar el contenido para agregarle lo que necesito que me muestre. ¿Sí? Voy a tener un contenedor que se llama apps y cuando le haga clic, pues voy a llamar a una función que le estoy llamando actualizar. Por ahora no importa mucho el nombre y podemos editarlo un poquito más adelante. Sí, pero básicamente ¿qué le voy a pasar? Le voy a pasar la URL. ¿Qué más? ¿Qué más tengo? Tengo que si mi aplicación en esa posición y su URL
existe, tiene una URL y empieza con HTTP. ¿Por qué? Porque si está empezando con HTTP o HTTPS, quiere decir que es un enlace externo, ¿verdad? Entonces voy a mostrar justamente el enlace para abrir una URL. ¿Qué más voy a hacer? Voy a tener la imagen. Si contiene la imagen, la voy a mostrar. Y si no, voy a utilizar un archivo. A ver, veamos. Acá tengo mi navegador de archivos y tengo acá. Justamente, tengo una imagen para cada uno. Y dentro de esos tengo otra que se llama noimg.png. Sí, de esa forma me aseguro de que todas mis imágenes, o perdón, todas mis aplicaciones van a mostrar alguna imagen. Ok. Sí, voy a tener esa imagen dentro de mi clase app. ¿Qué más voy a tener? Un salto de línea y voy a mostrar el nombre. Si es que tenía una URL, quiere decir que he abierto mi etiqueta para indicarle link, entonces la tendré que cerrar. Sí, y finalmente cierro el contenedor. Veamos cómo queda en mi inspector de elementos. Si aquí tengo mi principal, celular, aplicaciones, y pues acá tengo en cada uno, ¿no? Un contenedor, perdón, lo vamos a ampliar. Ahí está, que se llama hereda de la clase apps. Tiene su enlace externo. Y se cierra el contenedor. Veamos, por ejemplo, para Angry Birds. Aquí está. Sí, no tiene el ahref. Sí. Entonces, ¿cómo funcionará? Y también veamos la parte del estilo. Sí, tengo mi clase apps. Entonces, le digo que va a tener un ancho de 70 píxeles y un alto de 90. Un margen de 10 píxeles a todos los bordes. Va a flotar a la izquierda. El texto va a estar alineado al centro. No va a tener ninguna decoración de texto. El cursor va a ser puntero. Y el tamaño de la letra va a ser pequeño. ¿Sí? Veamos en nuestro estilo. Pues acá lo tengo. Aquí está apps. Todo lo que acabamos de ver. Cuando tenga, podría darle un formato especial a apps dentro de mi contenedor apps, o perdón, de mi clase apps, a todas las etiquetas que sean A. ¿Sí? Vamos a ver. Acá, justamente, me dice que hereda de apps. ¿Sí? Entonces podría cambiarle, por ejemplo, el color. Y le puedo poner, pues este, por ejemplo. ¿Sí? Actualizamos nuestra página. Y podemos ver que ahí está, cada etiqueta A que esté dentro de mi clase apps, pues va a heredar esa propiedad. Ok. Podría utilizarla acá, o tal vez, ¿qué pasará si le coloco el color directamente a apps?
¿qué pasará? Sí, veamos. Ahí está. Y absolutamente todos van a tener ese color. Pero los que estén dentro de la etiqueta A, como tienen su propia, su propio estilo, ¿sí? Entonces van a heredar del browser. ¿Ok? Entonces, si quiero mantener el color, puedo dejar ahí. Y así me aseguro de que todos van a tener el mismo color. ¿Ok? Siguiente, veamos qué hacemos con el clic. Bueno, en este momento todavía no hemos agregado la funcionalidad. Nuestra consola nos va a decir que mi función actualizar no está definida, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con WhatsApp, Google y Facebook? ¿Qué pasará? Sí. Pues para WhatsApp, Google y Facebook, pues me va a funcionar. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo, si tienes una URL y que empieza con HTTP, entonces utiliza el href. ¿Y dónde lo vas a mostrar? Lo vas a mostrar en un objetivo, en una ventana que va a estar en blanco. Si es en una nueva pestaña. Es por eso que me va a abrir. Eso, ojo, no le va a quitar la posibilidad de que se ejecute la función que he definido en onClick. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer acá? Sí, bueno, vamos a quitar estos comentarios. ¿Qué más podemos hacer? Probablemente la parte de la imagen, ¿se acuerdan que como parte de la tarea que tenían era crear una función que se llame cargar aplicaciones? ¿Sí? Entonces vamos a terminar de hacerlo. Vamos a utilizar acá aplicaciones y vamos a ir agregando uno por uno nuestras aplicaciones, ¿verdad? Aplicación, celular, punto, aplicaciones en esa posición. Y vamos a moverlo acá abajo para tenerlo un poquito más ordenado. Perfecto. ¿Qué necesito? Necesito una función que se llame agregar a aplicación y me va a recibir como argumento una aplicación. ¿Qué es lo que quiero mejorar? Sí, por ejemplo, la parte de imágenes. Justamente esta parte. Sí. La puedo traer acá. Ahí está. Y vamos a copiar exactamente la misma lógica que teníamos aquí. Salida. ¿Qué tengo en mis datos de la aplicación? Tengo nombre, imagen y URL, ¿verdad? Entonces le diré salida.nombre. Vamos a ver si es necesario hacer alguna modificación acá. Sí, son 3. Es nombre, después viene imagen y URL.
URL. Perfecto. Para la imagen, pues ya tenemos acá la lógica que tenemos que utilizar. Obviamente no voy a utilizar aplicaciones en la posición I. No. ¿Qué utilizaré? Utilizaré app, el atributo imagen, si existe, entonces utilizaremos esa. Y si no, pues irá no img.png. Ok. Acá vamos a retornar ese objeto salida. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Tenemos la URL, ¿verdad? Pues, ¿será que podemos hacer algo con la URL? Sí, algunos tienen URL y otros no. Pues creo que no. Lo vamos a dejar simplemente como app y le decimos que no tenga el atributo URL. Para el nombre, hay algo que estamos viendo acá. Fíjense que el nombre puede ser bastante largo. Sí. Entonces, ¿qué pasará en ese caso? Vámonos a inspeccionar. Se va a salir, va a ser un overflow. Podría agregarle acá tal vez un overflow. Si le pongo scroll, fíjense que me va a agregar para todos. Sí. Heredado. Cada contenedor pues va a permitirme hacerle scroll, cosa que tampoco quiero. Oculto, auto, inicial. ¿Cuál será el que necesitamos? Sí, entonces es un poco complicadito. Lo que yo puedo hacer, más bien, es darle una lógica, decirle si salida, app con su atributo nombre. ¿Qué teníamos con qué podíamos hacer con los strings? Sí, fíjense que aquí tenemos aplicaciones. ¿Qué tenemos en aplicaciones? Ahí está mi lista. Entonces puedo sacar aplicaciones en la posición 5, que es donde está Avast. ¿Sí? Perfecto. Y le puedo decir que me dé el nombre. Puedo sacarle, ahí está la longitud. ¿Sí? Y también lo puedo hacer para cualquiera. Veamos, por ejemplo, el de Google. Google tiene 6 de longitud. ¿Sí? Angry Birds tiene 11. Herramientas, ¿cuánto tendrá herramientas? Tiene 12. Entonces podemos tomarlo como el máximo, ¿no? Herramientas. Ahí está. Entonces, puedo decirle que me haga. Acá estamos. Un substring. ¿Desde dónde? Puede ser desde 0 y hasta 12. Sí, con eso no voy a afectar a gran parte de mis aplicaciones. Ahí está Google, Facebook, WhatsApp. Pero para mi Avast, pues lo puedo dejar así. ¿Sí? Entonces le puedo decir exactamente lo que acabamos de ver. Que haga un substring de 0 hasta 2. Ok.
Ya tengo que agregar aplicación, cargar aplicaciones. Y mi lista de aplicaciones pues ya va a estar básicamente limpia. Esta lógica ya no necesito hacerlo. ¿Qué tendría que hacer? Simplemente utilizar el objeto. Y para el nombre, que está acá, pues me debería cortar automáticamente. ¿Ok? Entonces veamos. Actualizamos nuestra página, cargamos y pues ahí está. Sí, está funcionando la imagen. Si nos vamos a nuestra consola y yo le digo aplicaciones, directamente me va a mostrar en herramientas, por ejemplo, ya la imagen tal cual está. Sí, podría ser probablemente lo mismo que he hecho con el teléfono o con el email, ¿no? Acá, decirle que sí existe, entonces que la muestre, URL, y si no, le puedo dar igual un guión. Sí, actualizamos, nuevamente veamos nuestra lista de aplicaciones y pues la URL va a estar con un guión. Sí, eso ya va a depender mucho de la lógica que sigan ustedes. En mi caso, prefiero que se mantenga con un undefined para poder controlarlo más adelante. ¿Ok? Ahí está. Tal vez podrían querer, no sé, consultar. Decir si la longitud del nombre es mayor a 12. Entonces que haga el substring. Y tal vez no quiero hacerlo de 12, quiero hacerlo de 9. Y concatenarle unos puntos. ¿Sí? Y si no, pues directamente puedo mostrar el nombre. ¿Sí? ¿Qué más podría hacer? Probablemente podría agregarle acá salida punto nombre completo y va a estar directamente todo el nombre. ¿Sí? No me va a afectar en nada en la visualización por ahora, pero sí puedo hacer, aquí está, aplicaciones, y lo que yo podría hacer es agregarla en un contenedor y cuando yo me vaya con el puntero encima, ¿sí? Me va a mostrar esa descripción completa. Sí, no la vamos a implementar por ahora, pero vamos a ver. Ahí tengo mis aplicaciones. Y cada objeto pues ya tiene un nombre completo. En este caso los dos son iguales. ¿Dónde va a afectar? Acá, ¿no? Nombre, Avast, and los puntos suspensivos y el nombre completo está ahí. Ok. Avancemos entonces. Vámonos a ver. Bueno, ya hemos visto que para WhatsApp y Google los que tienen URLs externas pues está funcionando. ¿Qué pasará con mis posts? Sí, recordemos que nuestros datos, la aplicación Mis Post que hemos creado, pues es una URL, pero es una URL interna.
¿Sí? Estoy haciendo un control. Esto también vamos a borrar. Estoy haciendo un control de que si existe mi URL y empieza con HTTP. Entonces, veamos qué pasa con mis posts. Directamente no debe tener, exactamente, no tiene el link como lo tienen Facebook, Google o WhatsApp. Entonces, cuando yo le haga clic, va a tratar de llamarle a actualizar. ¿Ok? Vamos a ver qué hacemos con este actualizar. Antes. Otra diferencia que no se nos está pareciendo al celular es, en el celular yo puedo ordenar alfabéticamente, ¿no? Puedo tener la opción de ordenar mis aplicaciones alfabéticamente. En este caso, por ejemplo, estaría en el orden de instalación. Si yo instalo una nueva aplicación, acá, y le pongo cualquier cosa, basta que tenga el nombre, ¿no? Para que sea una aplicación. ¿Qué pasará? ¿Necesitaré recargar? Sí, ¿por qué necesitaré recargar? Porque el archivo datos está siendo cargado en el HTML. ¿Sí? Entonces ahí lo recargamos y pues ahí está nueva app. Y puedo insertar las que quiera sin necesidad de hacer más cambios, ¿no? Me va a jalar un icono por defecto. Pero ¿qué tal si yo quisiera tener mis aplicaciones ordenadas? ¿Cómo tendría que hacer? Vámonos nuevamente a nuestra consola. Tengo acá aplicaciones. Y se acuerdan que yo le puedo dar la opción de sort. ¿Sí? ¿Por qué me ordenará? Pues por ahora no me está ordenando por nada. ¿Qué tendría que decirle? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda cómo hacíamos para ordenar nuestros arrays? ¿Nadie? Vamos a irnos un poquito más atrás. Creo que estábamos en la clase 10, ¿puede ser? No, muy atrás. Bueno. Yo le tengo que pasar una función, si se acuerda. ¿No? ¿Cómo tenía que ser esa mi función? La tenemos por acá. Mostrar contenido o ordenar. Sí, lo hemos visto hace un par de semanas. En este caso me está sirviendo para ordenar mis datos de los contactos, pero puedo hacer lo mismo para mis aplicaciones. Cargar aplicaciones. Y yo le digo, voy a crear una ordenación. Función AB. ¿Y qué me va a hacer? Me va a comparar exactamente los mismos. Los nombres. ¿Sí? Y no vamos a retornar el orden porque solamente quiero ordenarlo ascendentemente. ¿Qué más tendré que hacer? Tendré que utilizar el sort con esa mi función. ¿Sí? Entonces le podré decir sort ordenación. ¿Sí funcionará? Pues veamos.
Actualizamos. Vamos. Y ahí está. Sí. Ordenada mis aplicaciones ascendentemente. Ok. Entonces todo esto en la carga de aplicaciones. Si quisieran ordenar descendentemente o tal vez agregar un buscador, pues ya. Eso lo pueden hacer ustedes con mayor libertad con los conocimientos que ya tenemos. Ahora sí, vámonos a la parte que nos interesa. Sí, yo quiero poder abrir cualquiera de estas aplicaciones, no solo las externas. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que crear mi función actualizar app. Sí. Así que vámonos aquí al final. Nos creamos una función que se va a llamar actualizar app. ¿Qué le estoy enviando como argumentos? Le estoy enviando... Bueno, para todos es app, ¿no? Entonces podría quitarle esto. No tiene mucho sentido. ¿Sí? Simplemente le voy a pasar la URL de mi aplicación. Y aquí está. URL. Perfecto. ¿Qué tendría que hacer? Sí, básicamente tengo que hacer lo mismo. Como estoy actualizando una aplicación, pues le diré que me actualice. No, aquí está. Mi contenedor que he llamado app. Sí, se llamaba app, ¿verdad? Acá lo vamos a ver. No, perdón, se llama apps. Ahí está, apps. Sí, con el contenido. Mi variable contenido, ¿qué valor tendrá? Para hacer la prueba le colocaremos la URL. Sí. Actualizamos nuestro navegador y cada vez que yo apriete, pues debería llamar. Vamos a ver. Tenemos un error. Actualizar app. Aquí está. Actualizar app. Perfecto. Ahora sí. Vamos a ver. Angry Birds. Perfecto, está como undefined. Avast, undefined. Mis posts. Ahí está mis posts. ¿Sí? ¿Qué pasará con el... con Google? Me va a abrir en una pestaña nueva, pero acá me lo está actualizando, ¿verdad? Entonces ya, primer cambio que tendría que hacer. Sí, le vamos a quitar aquí el contenido. Oh, perdón, lo vamos a mantener para seguir bien. Vamos a decir si la URL empieza con básicamente la misma condición que estamos colocando arriba. ¿Qué tendré que hacer? ¿Tendré que hacer algo? Pues no, en este caso es más bien al revés. No. Si la URL no comienza con HTTP, entonces que me muestre eso. Ok. Entonces yo abro Google. Ahí está, me abre una nueva pestaña y no me modifica en absoluto esta parte. Lo mismo para WhatsApp. Sí, para cualquiera que tenga una URL externa. ¿Qué pasa con los que no? Pues ahí está. Undefined. Para el caso de Angry Birds, para mis posts HTML. ¿Sí?
Sigamos. ¿Qué más podemos hacer? La URL la estamos tomando como que es la parte principal de la aplicación, ¿sí? Sin URL, pues una aplicación como que no va a funcionar. Es por eso que necesitamos que exista. ¿Qué otra opción podríamos hacer? Sí, si no empieza con HTTP, quiere decir que es algo interno. ¿Qué más? ¿Qué otro control podríamos colocar acá? Podríamos colocar de que la URL exista, ¿no? Es más, tendríamos que colocar al principio. Sí, si existe la URL y no comienza con HTTP, entonces vamos a mostrar esto. Entonces, para Angry Birds, por ejemplo, ahí está. O podemos aumentarle incluso una validación más. URL distinto de undefined. ¿No? ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que nos interesa? Nos interesa mis posts, que sí tiene una URL. Ya hemos visto en la parte de nuestro teléfono. Aquí está. ¿Cómo podría ser nuestro contenido? ¿Será que lo podemos reutilizar? Sí, yo le digo, voy a tener un iframe. ¿Dónde va a estar ubicado ese iframe? Probablemente en apps. Voy a tener un directorio que se va a crear con apps. Y le concatenaré esa URL. Sí, podría hacerlo así. Veamos si funciona. Ahí está. Mis posts. Y sí, me está mostrando todo el iframe. Pero ¿qué me dice? Vámonos a nuestro network. Y me dice mis posts no existe. Sí, tendré que probablemente crear acá un folder que se llame apps. Ahí estará. Y probablemente un nuevo documento, mispost.html. Sí, ¿qué pasará cuando yo agregue eso? Vamos acá, mis posts. Y sí, ya lo tengo, ahí está mis posts. Aunque no lo pueda ver, pero está ahí, ¿no? Ya no me da error. Ahí está mi página. Y está en blanco. Ok, entonces ya funciona. Puedo venir a mis apps, a las aplicaciones y mis posts. ¿Qué vamos a colocar? Necesitamos crear la estructura de HTML. Ahí está. Necesitaremos colocarle una cabecera. Pues veamos según la lógica que necesitemos. Por ahora tal vez no. Y vamos a colocar el título o bueno, un contenido que va a ser mis posts. Como es un archivo externo, no necesitamos actualizar la web principal. Si nos vamos a mis posts y pues ahí está el contenido. Sí, probablemente quisiera acá agregarle el background color y que tenga alguno de estos, ¿no? Mis posts y ahí está. Ok, entonces, ¿qué podría hacer?
todas las aplicaciones que yo tenga acá, pues necesitan tener una URL. Sí, en unos instantes vamos a ver qué pasa con los que no. Y para aquellos que tengan la URL, pues los voy a mostrar en un iframe nuevamente. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer con los que no tienen una URL? ¿Se acuerdan que decíamos utilizar justamente esto? Sí, lo mismo que hemos hecho con los contactos. Entonces yo le digo, ¿tienes URL? Sí, perfecto, entonces lo vas a agregar. Y si no, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a colocar no url.html. ¿Sí? ¿Será que me afecta mucho? Veamos a mis posts. Ahí está perfecto mis posts. Angry Birds. Pues me va a decir que no existe algo. ¿Qué será ese algo que no existe? No URL. Entonces la forma fácil, crear no url.html. ¿Sí? Podría ser este. O vamos a hacer un cambio en unos instantes más y van a ver. Vamos a profundizar un poquitito sobre eso. Entonces vámonos nuevamente acá. Y mi nueva app, por ejemplo, ya no me va a dar error si está saliendo no URL. ¿Y qué podría ser? Probablemente. Sí, así como tengo en mis posts, pues acá en no URL yo le podré colocar error, app inválida o algo así, ¿no? O incorrecta. ¿Ok? Entonces cuando yo ingrese a herramientas, por ejemplo, app incorrecta. ¿Sí? Hay una cosa en HTML que se llaman los códigos de respuesta. ¿Sí? Muchas veces han debido ver de que cuando entran a algún sitio, les sale algún error, algo así. Wikipedia. ¿Sí? Entran a una página y les dice, no he encontrado mi página. Veamos nuevamente si yo actualizo. Me devuelve un error 404. ¿Sí? Aquí me dice 404. Y el error 404 es un código de error de HTML, el estado. Fíjense que cuando yo inicio mi web, todos me dicen finished. Si yo vengo a abrir un nuevo recurso, como por ejemplo Google, ¿sí? Me va a dar un código que por lo general es 200 o 200 algo. ¿Sí? Siempre. Entonces, HTML, fíjense aquí hay 204. ¿Sí? Tengo distintos códigos. Entonces, dentro de esos códigos está el 404, que es no encontrado. Y es una práctica muy común tener siempre una página, una URL
como esta, que dice, no encuentro esa tu página. Sí, exactamente lo mismo que estamos haciendo con esto. App incorrecta, pues podemos darle un formato y decir, no encuentro la aplicación. Sí, obviamente en el celular es muy poco probable que les suceda esto. Sí, pero bueno, las aplicaciones que estamos desarrollando no son solo para celulares. ¿Ok? ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer con nuestras aplicaciones? ¿Qué vamos a hacer con los posts? Ya hemos visto el código de error. Ah, y otra cosa. Puede llamarse no URL o en muchas plataformas, pues le llaman directamente 404. Sí, entonces podemos hacerlo así. En nuestras funciones, en vez de ponerle no URL, pues le ponemos 404. Y pues ahí lo tenemos. ¿Sí? Entonces ya no sería tal vez colocarle app incorrecta, ¿no? Sino app no encontrada. Para que tenga algo coherente con el 404. ¿Ok? Con esto sí se van a tropezar bastante si es que deciden continuar haciendo desarrollo web. Sí es un error que lo debemos manejar sí o sí. Perfecto. Entonces continuemos. Vamos a ver una parte que es cómo obtener recursos o contenido desde el internet. Sí, acá, si se acuerdan, si yo hacía un iframe de Google, ¿qué pasaba? Pues no me dejaba obtener esa información por cuestiones de seguridad. ¿Sí? Entonces, ¿será posible de que yo pueda pedirle a una página externa información? ¿Será posible? Pues sí, sí es posible. Vamos a utilizar, podemos hacerlo acá en mis posts, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a utilizar lo que se llaman las consultas de API. ¿Qué será una API? A ver, acá vamos a ver unos minutitos. Acá. Sí. Acá tengo, por ejemplo, vamos a ver esta imagen. En la web, mientras nos estamos moviendo y relacionando con servidores o aplicaciones web, pues una de las formas más comunes que se tiene es utilizar APIs, estas APIs. ¿Sí? Interfaz de programación de aplicaciones. Application Programming Interface. ¿Qué es lo que hace? Yo voy desde cualquier dispositivo o desde cualquier aplicación externa y voy a ir a hablar, a pedirle a mi servidor o a otra aplicación datos o información que yo necesite. Sí, pero siguiendo ciertas normas, ciertos estándares. Entonces yo le voy a decir, te voy a hablar en inglés, digamos.
¿sí? Entonces esta aplicación me tiene que responder, ya, si yo sí hablo inglés, así que dime nomás, ¿qué necesitas? Entonces yo le hago un request, yo le hago una petición y el servidor o la aplicación o la fuente de datos me va a dar un response, me va a dar una respuesta. ¿Sí? ¿Cómo lo hará? Pues en distintos formatos. En formatos XML, sí que es un lenguaje extendido del HTML, un lenguaje de marcado pero extendido. No lo vamos a ver mucho. JSON, JavaScript Object Notation, que ya lo hemos visto, ¿no? Lo tenemos acá. Acá tenemos un JSON. Entonces podremos utilizar uno de estos. O HTTP. ¿Dónde hemos visto HTTP? Pues acá, ¿no? Me devuelve. Bueno, en este caso es un archivo local, pero es una respuesta HTTP. Sí. Protocolo de transferencia de hipertexto, por donde viajan todas las páginas web. Entonces, básicamente todas las consultas que hacemos en Internet, cuando yo estoy navegando por Google, por ejemplo, ¿sí? Cualquier botón que yo apriete me está haciendo una consulta HTTP para que pueda ser visualizado. ¿Ok? Entonces, ya hemos utilizado, aunque sea sin darnos cuenta, los requests de HTTP. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer requerimientos de JSON. ¿Sí? ¿Cómo va a funcionar? Y como les decía, ¿no? En ese caso, nosotros le estamos diciendo, dame esta URL. Entonces el servidor de Google nos va a decir, ya, lo que tú quieres es una página web. Entonces me está haciendo la petición en HTTP. Sí, perfecto. Yo te puedo dar eso. Lo convierte, me lo pasa y el que va a interpretar eso es mi computadora, mi celular o pues lo que yo esté utilizando. ¿Sí? Vamos a ver justamente algo similar. ¿Dónde estamos? Aquí estamos. Sí, mis posts. Ahora sí vamos a crearnos una cabecera. Y en la cabecera, ¿qué puedo colocar? Para este, como lo vamos a hacer como un ejemplo, pues vamos a colocar el script directamente. ¿Ok? Y vamos a ver que justamente voy a hacer un request XML HTTP request. ¿Sí? Otras cosas que hemos visto acá es el tipo de request. Método. ¿Sí? Fíjense. Tengo métodos que lo hemos visto cuando hemos hecho los formularios, que pueden ser get para obtener información, post, bueno, vamos a ver solamente estos dos, get y post. Get para obtener y post para enviar. ¿Sí? Todo lo que sea get me va a devolver algo. Todo lo que sea post me puede devolver algo, pero lo que yo tengo que hacer es yo enviarle información. ¿Ok? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Acá le estoy diciendo obtener. ¿Qué va a obtener? Algún
alguna información de una URL. ¿Sí? ¿Le voy a enviar datos? No, porque para el get no se envían datos. Y cuando yo tenga que obtener esa respuesta, pues le voy a sacar el texto. ¿Sí? Veamos qué pasa si acá yo le coloco datos.js. ¿Sí? Vamos a hacerlo así, está bien. Y acá no vamos a hacer un return, sino vamos a hacer un console.log. Ok. Vámonos a nuestra aplicación. Nos vamos a mis posts. ¿Y qué me está diciendo? Me está diciendo apps datos.js. Ah, perfecto. No está encontrando esta ruta. ¿Por qué? Porque estoy... Vámonos aquí. Estoy acá adentro, ¿no? Entonces probablemente podría querer utilizar el de otra... el de otro directorio. A ver, veamos si con eso sí funciona. Pues me está diciendo exactamente lo mismo, ¿no? Me está dando un error de que no puedo obtener esa información. Pero ¿qué tal si yo le digo que me obtenga el 404.html? ¿Funcionará? ¿O será que este tipo de operaciones solo me van a permitir realizar por internet, si quieren? ¿Sí? Entre servidores. ¿Sí? Pues sí. Ese es un problema que estamos teniendo en este momento. Justamente que no lo puede obtener porque está esperando. Fíjense, yo le estoy diciendo, tráeme un archivo. Y lo que ellos quieren que traiga es, o bueno, lo que la función me pide que traiga es una URL. ¿Sí? ¿Será que funciona si le pongo https://google.com? ¿Será que funciona? Mis posts. Y pues está igual, ¿no? Son medidas de seguridad, en este caso para Google, porque si se fijan, pues nos da otro error. ¿Qué error nos está dando? El origen no puede ser cruzado. ¿Sí? Google tiene esa política de seguridad. Y como veíamos pues hace tiempo, lo mismo que con el iframe. ¿Sí? Entonces, ¿cómo será que puedo obtener información desde la web y hacer que realmente se cumpla esto? ¿Sí? Pues mañana vamos a ver exactamente un servidor que nos provee APIs públicas para que nosotros podamos consumirlas. ¿Por qué? Porque la mayoría de las APIs, si yo me voy a crear mi sistema de consulta de pacientes, por ejemplo, no quiero que todas las personas en internet puedan acceder. Entonces le podré colocar restricciones para que solo ciertos dispositivos puedan acceder, ciertas computadoras, o tal vez colocarle autenticación, usuario y password, o distintos tipos de autenticación. Sí. Entonces vamos a ver realmente cómo podemos hacer para que funcione esto.
¿Ok? ¿Alguna duda de lo que hemos visto hoy? ¿No? Pues bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Ya tengan un buen sábado y nos vemos mañana.